Al Club de Auditores. Como siempre, un inmenso placer tenerles conectados con nosotros en esta mañana cuando presentamos la quinta sesión de este curso virtual especializado de Power BI para la gestión de datos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, y sin más preámbulos, les cedo los micrófonos y las pantallas a nuestro invitado especial, el doctor Ricardo Crispini Morris. Adelante, doctor. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. Muy buenos días con todos, chicos. Bienvenidos a nuestras, me parece que es quinta clase de nuestro curso de Power BI. Vamos a estar hablando sobre los modelos de datos y tengo pensado el día de hoy ya comenzar visualizaciones, ¿no? Para ir acabando este primer nivel y comenzar con el segundo, donde vamos a profundizar los puntos y temas que hemos estado conversando en las sesiones anteriores. Así que de acá haber una especie de review de lo que hemos estado haciendo, lo va a haber, ¿no? Pero obviamente a un nivel un poquito más profundo, ¿ok? Habiendo dicho eso, yo voy a quitarme estos audífonos. Aquí habitualmente no es participación por micrófono, así para poder desenvolverme mejor. Y vamos a comenzar de una vez. Saludo a todas las personas que están aquí. Me apoyas, Blanca, con el cuadro de participantes para hacerle seguimiento más adelante, ¿ok? Voy a estar ya ahí atento. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado conversando nosotros la clase anterior al final? Después de haber hecho el caso práctico del Power Query, que era el tema del COVID, ¿ok? Que vamos a hacer un nuevo caso práctico cuando veamos nuevamente Power Query en el nivel 2 de COVID mundial, ¿ok? Habíamos entrado a hablar sobre este tema, que es el que viene después, de que tú terminas el ETL. Recuerda que el ETL termina con la etapa de la carga, ¿no? Lleva los datos de query, los sacas de la cocina y llega al salón, ¿ok? Así es como funciona normalmente. Ahora, una vez que llega, uno tiene que preguntarse, ¿son varias tablas y esas tablas se van a tener que trabajar conjuntamente? Si la respuesta es no, solamente es una tabla, la etapa de modelamiento la saltas, porque no hay o no puedes hacer un modelo de datos si es que no tienes varias tablas, ¿ok? Trabajas la única que tienes y listo. Si es que hay varias tablas y no tienen que trabajarse conjuntamente, son tablas que tú has cargado para que en un solo archivo de Power BI, lo cual no recomiendo, ¿no? Pero en un solo archivo de Power BI puedes hacer varios reportes, pero individuales, ¿no? Independientes, tampoco tienes que hacer relación. Cuando tú quieres usar o tienes varias tablas y estas tienen que ir conversando entre sí para armar un único reporte unificado, ahí sí tienes que comenzar a hablar del modelo de datos o construir un modelo de datos, que es lo que estamos hablando en la sesión anterior. Entonces, el día de hoy estoy empezando de esta forma, ¿no? Porque la clase anterior también con una hora que nos sobraba era un poquito difícil poder entrar, pero estoy reforzando algunos puntos. Ahora, una cosa es el concepto del modelo de datos y la otra es la plataforma, que no solamente te permite construir el concepto o la herramienta del modelado de datos, sino que también tiene otras virtudes. Power Pivot es la plataforma, que es un entorno optimizado de alto rendimiento, soportado por un motor de base de datos conocido como X-Velocity, que es el motor de base de datos de SQL Server. Ok, la idea de este motor en esta plataforma es que tus archivos de tu análisis, los datos que tú has decidido analizar, no tengan problemas de rendimiento. Así sean millones de registros, tú puedas avanzar tu reportería sin problema alguno. Creo que ese es desde mi punto de vista, la característica y virtud más importante, ¿ok? Porque yo he trabajado con archivos de Excel, he hecho reportes en Excel y yo he tenido el problema de que trabajar con Excel es un tanto, o sea, tedioso, porque si tienes muchos datos, el Excel se pone lento. ¿Quieres hacer un filtro? Pues se demora unos minutos. ¿Quieres hacer algo? Se cierra el archivo y se abre una versión recuperada. Entonces, esa vez es un tanto incómodo. En cambio, en BI, ya con este soporte y este almacén, porque Power Pivot es el almacén de datos, el warehouse, tú vas a poder aprovechar y analizar lo que tú desees, lo que llegue, así sean miles o millones, vas a poder trabajarlos. Ahora, pero también admite lo que es el modelo de datos. El modelo de datos es esta estructura relacional de tablas, ¿no? Y como lo habíamos explicado, esta estructura relacional hace que cuando yo quiera en un visual ver algún detalle que tengo en una columna de una tabla y medido por otro dato que tengo o otra columna de otra tabla, el resultado que me está mostrando el visual de Power BI sea coherente. ¿Ok? Esa es la importancia del modelo, poder permitirme hacer un análisis integral de las tablas que he cargado al programa. ¿Ok? Y habíamos dicho también, para que quede claro, usuarios de Excel, ¿no? Que esa relación es como hacer tu cruce de base de datos en Excel, ¿no? Donde usas buscar V
O si no usas buscar V, consulta V o VLOOKUP, que son la misma función, algunos usan índice más coincidir o algunos usan buscar X. Ya, nos olvidamos de las funciones y vamos a trabajar con este nuevo enfoque de la relación, que es más práctico de crear. Punto número 1, no tienes que usar funciones, no tienes que recordar argumentos, ¿no? Tiene un mayor alcance. Y 3, no ocupa recursos, o sea, no hace que el archivo se ponga lento, ¿ok? Entonces, es una propuesta muy interesante y mucho más eficiente, ¿ok? Ahora, yo había demostrado esto con un ejemplo. Yo lo estoy abriendo aquí, ¿ok? Yo lo estoy abriendo aquí. ¿Qué pasó con mi cuadrito de chat? Segundito, abrí el cuadrito de chat y desapareció. Ah, no me han habilitado. Ya, me habilitan, por favor, ¿ok? Ah, no, ya lo veo, ya lo veo. Ah, buenos días, correcto. Ya. Entonces, yo tenía este ejemplo de aquí, ¿no? Y este ejemplo lo habíamos hecho en la clase anterior. Yo apelo a que ustedes recuerden nuestra sesión del día de ayer. Fue ayer, ¿ok? Yo había tenido un modelo que, si recordamos, esta relación de aquí no existía. No estaba, no se había hecho. Entonces, vamos a recrear nuevamente. Yo voy a romper esta relación, ¿no? Yo voy a romper esta relación para ver, mira, yo había hecho 2 gráficos justamente queriendo ver cuántos productos vendió cada empleado. Entonces, estoy usando el empleado, el nombre del empleado, que está en la tabla de empleados o employees, en el gráfico, en el eje horizontal o en la tabla en la zona de filas. Y estoy usando de la tabla de ventas la cantidad en la zona de valores, ¿no? Entonces, me está dando estos resultados, que claramente no es coherente, ¿no? Quizás en la gráfica no lo puedes detectar por qué está mal. Te da una especie de sospecha, ¿no? Una desconfianza, pero tú no puedes decir, ah, no, esto está mal. Pero si lo vemos desde la perspectiva tabular, acá ya llegamos a la conclusión de que esto está mal, ¿no? Porque el total general es imposible que sea igual a cada uno de los elementos individuales. Es el agregado, en teoría, el total general. Entonces, acá algo está mal. Y lo que está mal es que como las columnas que estoy usando, una viene en la tabla de empleados, que es el usuario, y otra viene en la tabla de ventas, que es la cantidad, y yo la estoy usando en un solo gráfico, pero estas tablas no conversan, el programa no sabe qué ventas le corresponden a uno, qué ventas le corresponden a otros para el armar el gráfico. Así de sencillo, ¿ok? Así de intuitivo, yo te lo expliqué de esa manera con un lenguaje no muy técnico para que entiendas qué significa relacionar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si lo relaciono? Porque para relacionar tiene que haber un factor en común. Voy a hablar un poquito más de esto más a detalle, ¿ok? Más en unos minutos. Entonces, ¿qué pasa si lo relaciono? Bueno, si lo relaciono es porque yo encontré un factor en común. Y mejor hablo de esto de una vez para evitar otras consultas. He recibido algunas preguntas por LinkedIn, ¿ok? Cuando yo quiero relacionar, yo tengo que tener en cuenta 2 cosas. Cuando tú haces tu función en Excel, ¿no? Cuando tú haces tu función en Excel, tú quieres usar buscar V para lo que es cruce de base de datos, tú tienes que tener en mente que buscar V tiene 4 argumentos. Y el más importante, desde mi punto de vista, para que funcione bien el cruce de la base de datos, es el valor buscado. El valor buscado es el primer argumento de la función. Es este elemento que tú vas a usar como factor de búsqueda para ver la otra tabla y cuando lo encuentre pueda devolverme un valor de referencia o relacionado. ¿Ok? Ahora, en términos de cruce de base de datos, el valor buscado en un buscar V viene a ser el factor en común. O sea, que 2 columnas tengan la misma, los mismos datos en esa columna que yo puedo usar como nexo. ¿Ok? En la función buscar V. Lo mismo es acá. Para tu relación, tú tienes que buscar tu factor en común, así es como normalmente le llamo, pero si queda un poquito complejo, columna en común, ¿ok? Que habilite la relación. Ahora, profe, usted está diciendo desde la clase anterior, ya de una manera bastante arbitraria, deliberada, ¿no? Oye, código de empleado y ID de empleado, ¿no? Quizás usted lo ha hecho porque el nombre se parece, ¿no? El encabezado se parece, ya. No necesariamente importa el nombre del encabezado, ¿ok? Lo que nos interesa son los elementos. Entonces, si yo me voy a los datos, y digo, ok, la tabla de ventas tiene un código de empleado que va, o que son una serie de números que va del 1 al 9. Y en la tabla de empleados tengo un ID de empleado que tiene una serie de números que va del 1 al 9. Y yo les preguntara a ustedes, chicos, yo quiero hacer una relación o quiero hacer un buscar V entre estas 2 tablas. ¿Puedo cruzar estas 2 tablas a través de esas 2 columnas? ¿Sí o no? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Podrían o no podrían hacer un buscar V? ¿Sí o no? Ahora, recuerdo que hay un pequeño delay, ¿no? Hay un pequeño delay en lo que yo hablo y en lo que ustedes me responden. Voy a asumir que ustedes dijeron que sí. Sí se puede cruzar. ¿Ok? Entonces, si tú llegas a la conclusión de que se puede cruzar con buscar V, la puedes relacionar con Power BI. Entonces, ya llegué a la conclusión, factor en común son estas 2 llaves. Así que hago clic, arrastre y suelto. El proceso era así de simple, ¿eh? Para que no haya confusiones.
Una vez determinadas las llaves, que es lo único que tengo que hacer, solamente voy a alguna de las llaves, no importa el orden, eso también respondí la clase anterior, no importa el orden, clic, arrastro y suelto. Obviamente en la pareja, ¿no? En la pareja que le corresponde, tengo que asociar bien, ¿ok? ¿Y cómo puedes validar tú si lo has asociado bien? ¿No? Porque siempre es bueno validar. Una vez que está la relación, posiciona tu cursor encima de la línea o encima de la flecha de la línea y van a resaltarse las columnas relacionadas, ¿ok? Entonces se relaciona código de empleado con ID de empleado, genial, relacionado. Y como ya está relacionado, estas dos tablas, como me gusta decirlo a mí, para evitar el tecnicismo, ya se están comunicando. Y como ya se están comunicando, Power BI al momento de querer mostrar la matriz o el gráfico usando estas dos tablas, ya puede saber qué ventas le corresponden a tal, qué ventas le corresponde a otro tal. ¿Por qué? Porque ya se comunican. Entonces, si yo regreso a las visualizaciones, ya se corrigieron. ¿Sí? Esa era la importancia de la relación. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Tengo ahí un detalle de Enrique. Voy a responder la pregunta de Enrique mientras ustedes me dicen si estamos claros o no. ¿Ok? ¿Qué pasa si la base en que se busca viene un código duplicado? Aunque deberían unicidad. Ya. Es muy interesante, ¿ok? Normalmente la cardinalidad o la cardinalidad que tú tienes que encontrar y la que funciona bien en análisis es la cardinalidad de uno en muchos. En una tabla solamente hay un registro de esa columna llave, o sea, de tu factor en común, solamente se repite una vez, no hay duplicados, y en la otra sí. En la otra sí se debería repetir, lo tradicional, ¿no? En mi tabla de clientes solamente tengo que tener un código para cada cliente. ¿Para qué tendría dos? ¿No? Un código para cada cliente. Pero en la tabla de ventas, ese cliente que lo voy a detectar con su código que le da la empresa puede aparecer muchas veces porque puede ser un cliente frecuente de mi empresa. Puede comprarme hoy, mañana, pasado el siguiente mes o puede comprarme el día de hoy 10 veces, ¿no? Entonces, en la tabla de ventas sí puede repetirse, en la tabla transaccional de hechos. En la tabla de dimensión no. Entonces, debería ser en una y en la otra sí muchas, lo tradicional. Ahora, ¿qué pasa si en la tabla donde debería ser una se repite? Entonces, te recomendaría revisar qué está guardando esa tabla, porque si es una tabla de dimensión en donde, por teoría, debería ser un listado de los elementos y debería ser solamente un elemento por cada fila, por cada elemento que registra la tabla, ¿ok? Y tienes un duplicado, revisa. Puede ser que no sea una tabla de dimensión. Entonces, se puede repetir un código muchas veces y ahí tendrías dos tablas de muchos a muchos y tendrías que abordarlo de otra manera. Tabla puente. Eso lo vamos a ver en el nivel 2. O puede ser que sí sea una tabla de dimensión, pero por ahí algunos códigos se duplicaron por error de registro. Los detectas, lo limpias y ya establece. Pero tiene que ser siempre uno y muchos en el otro lado. ¿Ok? Pero se tiene que hacer algo con esa tabla. Revisar primero qué cosa es y cómo debería ser para poder saber cómo corregirlo. ¿Ok? Y esa es para la pregunta de Enrique. Listo. Entonces, creo que ya estamos bien. Ya, esa es la parte del modelo. Cardinalidades, que es justamente lo que estaba hablando con Enrique ahorita. Lo que nosotros buscamos es las relaciones de varios a uno, de uno a varios, uno en un lado, el asterisco en el otro. Pero también, por teoría, se pueden presentar relaciones de uno a uno, que ya se pueden admitir. Si las tablas no son muy grandes, ok, puedes hacerlo. No habría mucho inconveniente. Todavía es trabajable. Lo más importante es que no te afecta en el análisis. ¿Ok? Solamente que si tienes dos tablas de uno a uno, ¿no? Es más sencillo de entender el modelo si se unen en una sola, ¿no? Porque la unicidad es ambas, ¿no? Entonces se podría armar en una sola tablita. ¿Ok? Pero si las tienes por separado también. Si no son muy grandes las filas de esas dos tablas, pues puedes trabajarlas separadas. No te haces mucho problema. No hay mucho problema aquí. En donde sí hay problema y donde sí tendríamos que tener cierto cuidado es acá, en las relaciones de varios a varios. Es más, cuando tú intentas hacer unas relaciones de varios a varios en Power BI o detecta una cardinalidad de varios a varios, el programa te avisa, oye, hay que tener cuidado, estas dos columnas, estas dos llaves tienen repetidos en cada una. Power BI te lo permite hacer desde el 2018, te permite relacionar, pero hay problemas que se generan en estas relaciones. Uno de ellos, o sea, hay problemas técnicos a nivel de un perfil de TI, pero hay problemas desde el perfil analítico también, el problema de la ambigüedad. Normalmente, en una relación de uno a muchos, una tabla es la que le da información o detalle o contexto a la otra. ¿Ok? La tabla de ventas y esta tabla de dimensión que va a estar del lado del 1, le va a dar más detalle para poder usarlo en el análisis. ¿No? Por ejemplo, el cliente. Yo en la tabla de ventas tengo el código del cliente, nada más. Es lo único que tengo del cliente.
Pero si lo relaciono con mi tabla de clientes y lo relaciono, o sea, lo conecto, yo puedo acceder para poder estudiar al cliente desde las ventas, a su nombre, a su tipo de cliente, a cómo compró, cuál es el tipo de crédito o más información que pueda tener acá. Entonces, una permite informar o alimentar a la otra en el análisis. Pero si tengo las dos tablas que tienen muchos registros, ¿cuál informa a cuál? Entonces, hay una ambigüedad que puede generar problemas de los resultados. O sea, problemas más que de cálculo, problemas de que puede responderte de un lado o de otro. Y en esa respuesta, ¿no? Donde se genera ambigüedad, pierdes confianza en los resultados de los datos. Y que la data sea confiable es un factor importante en la analítica. ¿Ok? Entonces, ¿hay manera de solucionar esto? Sí, hay varias formas de abordarlo. La solución más saludable que yo recomiendo es trabajar con tablas puente, tablas intermediarias. Pero eso ya lo hablaremos más adelante, ¿ok? Quiero ver si crecieron las preguntas. Sí crecieron. Entonces voy a dejar mi marca en el comentario del compañero Enrique. Voy a dejar mi marca aquí. Aquí me quedé. Y las demás las voy a responder en un ratito más, ¿ok? Quiero avanzar un poquito con las láminas. Ya, una cosa es la cardinalidad, que hace alusión a estos elementos, a los numeritos y al asterisco, y otra cosa es la dirección de filtrado. ¿Ok? La dirección de filtrado. La dirección de filtrado es la flechita que aparece. ¿Cuál tabla? En teoría se dice, ¿cuál tabla filtra la otra? ¿Ok? A mí me gusta decirlo, ¿cuál tabla informa la otra? Le da ese detalle para que en el análisis puedas explotar y ver muchas cosas. Entonces, normalmente es del lado del 1 al lado de muchos. Normalmente es de la dimensión a la tabla transaccional. ¿Ok? Entonces, va a haber siempre una flecha. ¿Ok? Va a haber siempre una flecha y va a estar apuntando hacia el lado de la tabla transaccional. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué significa? Que si yo tengo esta relación acá, como dice en la parte del texto de la derecha, yo puedo filtrar los usuarios administrativos por departamento. ¿Ok? Departamento puede filtrar usuarios administrativos porque este informa al otro. Pero yo no puedo filtrar departamentos por usuarios administrativos porque no está en el camino contrario. ¿Ok? Entonces, una permite filtrar a la otra. ¿Ok? Es lo normal. Y esto es peculiar en una tabla transaccional en donde están todos los eventos de análisis, las ventas, las compras, las contrataciones, las facturas cobradas, ¿no? Y por otro lado está la tabla de dimensión, que son los actores que participan en la transacción, ¿no? En el lado de ventas, el cliente, el vendedor, las tiendas, los países, los métodos de compra, la tabla de calendario, etcétera, etcétera. Una va a informar a la otra, es lo tradicional, ¿ok? Tercero, y esto también me faltó mencionar en la clase anterior, ¿cómo se crean las relaciones? ¿No? Nosotros cuando hicimos el ejemplo de aquí, y cargamos los datos, llegamos a la conclusión de que habían dos relaciones que se habían armado automáticamente, que eran las de acá, la relación de acá y la relación de acá, ¿ok? Y había una que no se había hecho automáticamente, que era la relación de acá. Esta de acá no se hizo automáticamente. Entonces, hay la posibilidad de que el programa pueda generar relaciones automáticas. Entonces, las formas de que se generan las relaciones es, uno, manera automática, si se cumplen algunos criterios, y dos, manera manual. Entonces, uno quisiera, ya para no perder o no usar tanto tiempo y tanta gestión, uno quisiera que sus relaciones, una vez que los cargue a Power BI, se hagan así, que se hagan solitas. Ahora, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que se puedan hacer solitas? Vamos a ponerlos aquí. Condiciones de la autorrelación. Primero, debe ser la primera carga. O sea, no debo haber traído los datos, me di cuenta, no tiene el mismo nombre, regreso a query, cambio el encabezado y lo cargo de nuevo. No, tiene que ser la primera carga. La primera carga que en BI. ¿Ok? Segundo, debe tener el mismo encabezado de columna. Las llaves, ¿no? Mismo encabezado de columna. Y tercero, debe tener el mismo tipo de dato. ¿Cómo es eso del mismo tipo de datos? Si en el código de producto en una tabla está como número y en la otra está como texto, no. Número a número. Tipo de variable, tipo de dato. ¿Ok? Nombre de encabezado, código de producto, escrito igualito. ¿Ok? Y tercero, tiene que ser la primera carga. Si se cumplen esas tres condiciones, las autorrelaciones se hacen solas. ¿Ok? Solas. Las líneas van a aparecer solas. Lo que sí te pido es que valides. ¿Valides qué cosa? Valides si efectivamente, pon tu cursor, se relacionaron las llaves que tú consideras que son. Socio de negocio ID, socio de negocio ID. Genial, eso está bien.
código de ítem de cada producto. El producto tiene cada ítem un código. Y en las ventas también